El semáforo instalado frente a la Recoleta genera confusión, enojo y retrasos a los automovilistas. Muchos de ellos no saben siquiera cuál es su función. La instalación de más de 80 cruces semafóricos en la capital ha generado la confusión de más de un automovilista, principalmente porque los nuevos sistemas deben convivir con los antiguos aparatos y los automovilistas no saben a cuál de los dos debe mirar. Lo que ocurre es que muchas personas aún están acostumbradas a la antigua ubicación de los semáforos y miran estos, que ya no funcionan, en vez de mirar los nuevos. Pero si hay algo que realmente ha generado confusión en las personas que transitan por Asunción, son estos semáforos instalados frente al cementerio de la Recoleta, exactamente en el medio de la cuadra donde no existe ningún cruce y muy cerca de otros dos semáforos, lo cual hace que las personas no sepan exactamente para qué sirve este sistema. La verdad que está de balde. Genera un problema más, ¿verdad? Y sí, confusión más bien, porque acá, por ejemplo, no le veo el sentido porque no hay ni para girar ahí al costado. Es medio chafalario de acá, será medio raro. Pero está bien, será, porque acá muchas veces los muchachos no atienden. La verdad que no entiendo para qué se puso esto, pero no entiendo. No entiendo. Mal el tránsito. Y para mí que eso es lo que pasa. Aparte hay 3 semáforos en medio de 100 metros. Así mismo. Hay que ver, ha de ser que para algo es, no sé. Además, los semáforos no están sincronizados y en algunos casos la luz roja de pare para los vehículos coincide con la de los peatones, señalizando que ninguno de los dos puede cruzar. Una vista más cercana a este aparato demuestra que el objetivo es el de permitir el cruce de peatones frente al cementerio de la Recoleta. Este semáforo de primer mundo, en ese caso, debería tener un botón en este lugar, de manera a poder activarlo de forma manual para los peatones, ya que no se usa de manera constante. Una grabación acelerada de 5 minutos de este cruce revela que el semáforo se puso en rojo unas 3 veces, pero durante este tiempo ninguna persona lo utilizó. Aún así, los automovilistas debieron detenerse. Si bien aquí el problema es de organización, no hay tecnología que pueda solucionar el problema del tránsito en nuestro país si no se educa a la gente, la cual se para sobre la franja peatonal imposibilitando el paso de las personas. Mauricio Durán, Red Guaraní.